Liberan por error a mujer presa en Veracruz. En un penal, una puerta pues no se abre por tantito. O se abre porque debe abrirse o se abre porque algo falló. Y en la toma, en Amatlán de los Reyes, pasó lo segundo. Guadalupe N., una mujer que enfrentaba proceso por posesión de metanfetamina, fue liberada por error. Sí, por error. De acuerdo con la información de Miguel Ángel Contreras del portal eVeracruz, la salida habría ocurrido por una anomalía administrativa dentro del sistema penitenciario. Y es ahí donde obviamente empieza lo delicado. Porque cuando alguien privado de la libertad sale sin que deba salir, pues la pregunta no es solo cómo pasó. La pregunta es quién firmó, quién revisó, quién autorizó, pero sobre todo, quién no se dio cuenta. Guadalupe fue recapturada días después por elementos de la policía ministerial después de un intenso operativo en la zona de Córdoba, Veracruz. La presentaron ante un juez de control, la detención fue calificada como legal y ahora continuará su proceso nuevamente privada de la libertad. Sin embargo, hay que prestar mucha atención en lo siguiente porque la irregularidad ocurre justo después de cambios administrativos dentro del penal de La Toma. El 27 de mayo nombraron nuevo director del Cerezo y bueno, días después ocurre esta situación. Días después aparece una liberación equivocada que, pues estamos hablando de presos, no estamos hablando de cualquier situación. ¿Puede ser coincidencia? Pues no lo sabemos. No lo sabemos, pero también es el tipo de coincidencia pues que prende focos rojos. Porque a los pocos días de ser nombrado, pues ocurre esta situación. Pues es que, a ver, en un penal, los errores administrativos pues no son simples papeles mal acomodados. Son puertas abiertas de criminales que ya los juzgó la ley. Entonces, hay que decirlo. Son mandamientos judiciales ignorados. Son responsabilidades que alguien tendrá que explicar después de que corriera una noticia así por los medios de comunicación. Y si una persona salió por error, la duda que queda caminando por los pasillos, pues es aún peor. ¿Cuántas cosas más se están revisando tarde en los penales? Noticias locales. Desaparecen a panadero en San Andrés Tuxtla. Hay rutas que parecen de todos los días hasta que alguien ya no regresa. Alejandro Chapala Cagal salió a trabajar. Panadero de Salto de Yipantla en San Andrés Tuxtla, siendo lo que mucha gente hace para vivir. Entregar producto, recorrer comunidades, seguir la ruta, pero desde el miércoles 10 de junio, él y su acompañante, Ricardo Quino Belli, están desaparecidos. Y obviamente, ahí empieza la angustia, porque no se fueron de fiesta, no se escondieron, salieron a trabajar como todos los días, como su rutina diaria. No dejaron una historia rara de por medio, para nada. En este tipo de situaciones observamos que salieron alrededor de las 11:43 de la mañana rumbo a Isla en una ruta de entrega de pan. La última vez que lo habrían visto fue cerca de las 4:30 de la tarde en la localidad de El Tesoro. Y después de ese caso, después de esa visita, absolutamente nada. Silencio total. Ni llamadas, ni mensajes y obviamente ni regreso. Y ojo con esto, porque cuando una familia empieza a buscar en redes sociales, cuando amigos, cuando vecinos y comunidades enteras comparten fotos, pues ya no estamos hablando de un simple, pues no sabemos dónde están. Estamos hablando de miedo colectivo, de esa sensación terrible de que una carretera conocida pueda volverse una trampa. Alejandro vestía un pantalón de mezclilla azul claro, una playera beige, tiene
tenis grises y una cangurera azul tipo mezclilla. Ambos iban en el vehículo con el que normalmente repartían pan, el vehículo que servía para su trabajo. Según la información difundida por Alex Ceja de Imagen del Golfo, familiares piden cualquier dato, incluso anónimo, que ayude a ubicarlos. Porque mientras algunos ven una publicación más, una familia está contando las horas. Y en esa zona, cada minuto sin respuesta pesa muchísimo como una advertencia. Noticias locales. Balacean a taxista con 20 años de edad. A veces el peligro no llega tocando la puerta como amenaza. Llega pidiendo un viaje. Osvaldo tenía 20 años de edad y trabajaba como taxista en Omealca. Según la información de José Vicente Osorio Vargas de Vanguardia Veracruz, 2 sujetos llegaron hasta su domicilio en la comunidad de Súchiles y lo sacaron con un supuesto servicio rumbo a Cuichapa. Y ahí se quebró todo, porque no era un viaje, era una trampa. Apenas salió a la vía pública, le dispararon a quemarropa en repetidas ocasiones. Después, los agresores se llevaron su taxi, un Nissan Versa 2023, número económico 71. Y cuando te matan y además se llevan tu herramienta de trabajo, el mensaje se vuelve doblemente brutal. Porque no solo le arrebatan la vida a un joven, también desaparecen la unidad con la que sobrevivía. Las autoridades llegaron después, fiscalía, peritos, corporaciones policíacas, diligencias, boletín del vehículo, todo el protocolo que conocemos, todo el protocolo que día a día vemos lamentablemente. Pero la escena ya estaba marcada por una situación terrible como esta. Un muchacho de 20 años muerto frente a su propia comunidad. Y 2 hombres, escapando como si nada. Y aquí viene lo incómodo. Porque en zonas donde trabajar de taxi significa subir desconocidos, significa contestar llamadas y confiar en rutas que no siempre son seguras, cada servicio puede sentirse como una moneda al aire. Porque hoy dicen que fue un viaje a Cuichapa, pero la pregunta que queda es completamente otra. ¿Quién mandó a tocar esa puerta? Y sobre todo, ¿por qué Osvaldo? Noticias locales. El milagro de la fiscal de Veracruz. Hay cifras que suenan a golpe en la mesa, pero también abren una pregunta incómoda. La Fiscalía de Veracruz presumió 49 resoluciones judiciales en solamente 24 horas. Sentencias, fallos, vinculaciones a proceso, imputaciones, mandamientos cumplidos, detenciones, todo junto, todo rápido y todo presentado como avance. Y sí, 49 resoluciones no es poca cosa, pero cuando un estado como Veracruz vive entre homicidios, desapariciones, extorsiones, feminicidios y periodistas asesinados, el número por sí solo no alcanza para calmar a nadie. Porque una cosa es decir que hubo resultados y otra muy distinta es que la gente sienta seguridad al salir a trabajar, al tomar un taxi, al abrir un negocio o buscar a un familiar desaparecido. La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre reportó 13 sentencias condenatorias, 11 fallos condenatorios y 25 vinculaciones a proceso durante la mesa de seguridad encabezada por la gobernadora Rocío Nale. Sí, la maquinaria judicial se está moviendo. Pero aquí viene la tensión. Se mueve al ritmo de la violencia porque también se informó una sentencia de 50 años por secuestro agravado, casos de feminicidio en tentativa, violencia familiar, pederastía, homicidios dolosos y extorsión, que son delitos duros, delitos que no son estadísticas frías, son familias rotas, son vidas rotas. Entonces sí, hay que reconocer cuando hay sentencias, pero tampoco se puede vender como tranquilidad lo que apenas
Hoy en día estamos viendo como contención, porque Veracruz no solo necesita carpetas avanzando y una fiscalía trabajando, necesita que la impunidad deje de sentirse como costumbre. Y mientras la fiscalía habla de resultados en 24 horas, la calle sigue preguntando algo más simple. ¿Cuándo esos números se van a sentir como paz? Noticias locales. Adanelli al rescate de las inundaciones. A veces una ciudad pues no necesita que pase una tragedia para prender las alertas. Basta con mirar al cielo y acordarse de todo lo que puede fallar. En Poza Rica, las lluvias, el viento y la actividad eléctrica llegaron por los remanentes de la tormenta tropical Boris y una línea de turbonada. Y esta vez, según las autoridades, no hubo afectaciones de consideración. Y sí, obviamente suena a buena noticia. Sin embargo, en temporadas de lluvias, decir que no pasó nada, pues lamentablemente no significa que el riesgo desapareció. Significa que por ahora la ciudad libró una. La alcaldesa de Poza Rica, Adanelli Rodríguez, encabezó una reunión con autoridades de los 3 órdenes de gobierno para evaluar el temporal, revisar recorridos preventivos y mantener monitoreo en distintos puntos de la ciudad. Correcto. Eso se tiene que hacer. Pero aquí entra la parte incómoda, porque muchas veces las reuniones pues llegan después de que el agua ya subió, el árbol ya cayó o la colonia ya se inundó. Y lo decimos históricamente por lo que ocurrió en la administración pasada. Ahora el discurso es prevención y qué bueno, pero la prevención real se va a medir y se mide cuando la tormenta pega más fuerte. Porque pues no basta con decir que hubo coordinación, la gente quiere saber si los drenajes aguantan, si las zonas bajas están vigiladas, si Protección Civil responde rápido y si la información oficial llega antes del susto. Por el momento, Poza Rica no reportó daños graves esta ocasión, pero el temporal apenas avisó. Y cuando el clima empieza a moverse así, la tranquilidad nunca debería confundirse con confianza ciega. Noticias locales. Buscan en La Pochota a desaparecidos. Hay búsquedas que no deberían existir, pero existen porque alguien en alguna casa sigue esperando una llamada que nunca llegó. En Veracruz, familiares de personas desaparecidas llegaron a la laguna del Peroné en la colonia La Pochota, pero no para mirar el agua, sino para buscar debajo de ella. Y eso obviamente pues ya cambia todo, porque cuando una búsqueda llega hasta una laguna con mujeres buscadoras, autoridades y buzos, la esperanza empieza a mezclarse con algo más pesado: el miedo de encontrar. Los trabajos incluyen recorridos, incluyen monitoreos, incluyen rastreos subacuáticos para buscar posibles indicios relacionados con personas desaparecidas, según la información de Lidibet Murillo de Imagen de Veracruz. Pero indicios, esa palabra fría que en una carpeta suena técnica, pero para una familia puede significar una pista, una respuesta o una herida abierta. Hasta ahora no hay hallazgos oficiales, pero que no haya hallazgos no significa que no haya dolor. Significa que la búsqueda sigue y, pues a ver, en muchos casos, quienes empujan estas búsquedas, pues no terminan siendo las instituciones. Son las familias, son madres, son hermanas, son esposas, son gente que aprendió a leer terrenos, pozos, montes y cuerpos de agua porque el país les enseñó que esperar sentadas no alcanza para nada. Las autoridades acompañan, sí, hay que decirlo, los buzos entran también, pero la pregunta sigue flotando sobre la laguna. ¿Cuántas familias tienen que meterse hasta el agua para obligar a que alguien busque lo que el Estado no encontró?